A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Muy buenas noches, amable audiencia de esto que hemos denominado Marxianos. Que nos disculpe el partido de Ecuador y Uruguay. Bueno, vamos empatando, pero que le sacamos la multitudinaria audiencia de Marxianos para estos lares, ¿no? Muy buenas tardes, profesor Luis Maceda. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia de Marxianos. Doctor Daniel Vanina, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Señora Carolina Reyes, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes al equipo y me hace reír, ¿eh? Cada vez que me dice señora lo piensa y me hace reír. Y muchísimas gracias a nuestro comandante de vuelo que se acaba de protagonizar. Fue fecha de su onomástico en el día de ayer de Leonardo Pereira. 25 añitos febriles. 26 bueno, radio. Está bien. No sea malo, doctórense. Lo hemos visto en Mundos Invisibles al profesor Maceda en la difusión constante y permanente de su libro de los oráculos de Delfos a la filosofía. Es muy encomiable su labor y muy tenaz esa tenacidad para la difusión de su libro. No como el doctor Daniel Vanina, que
una vez que vendió los primeros 5.000, se echó a descansar sobre la fortuna realizada. Bueno, ya saben que el libro del doctor Daniel Vanina no tienen más que pedirlo a nuestras líneas telefónicas, que es Comunismo siglo XXI o siglo XXII. Y el libro del profesor Luis Maceda se encuentra en librerías. También lo pueden pedir aquí. También lo pueden pedir aquí, sí, por supuesto que sí. Bueno, le hemos peticionado a nuestra audiencia que nos mande algunas consideraciones, se las tengo prometidas poner en tela de juicio, a decir yo, y poner en tela con el pincel para pasársela a nuestra locutora magíster, que es la señora Carolina Reyes. Comenzábamos el programa del día a la fecha rindiéndole un pequeño homenaje a este gran hecho que fue el golpe de Estado, 50 años del golpe de Estado en Chile, aún con grandes discusiones en el Senado, donde hay parlamentarios que niegan la tortura por vía sexual a las mujeres. Existen todavía 1.162 desaparecidos en Chile. 10 veces más que los desaparecidos, 5 veces más que los desaparecidos en el Uruguay. Terribles situaciones, con un acto que va a organizar el gobierno de Boric, en el cual no participa la oposición. Una derecha muy fuerte y un tránsito a la democracia con los temas de la famosa alternancia, concertación y demás, que no han podido todavía ni siquiera derogar la constitución que heredaron del pinochetismo, ¿no? Con varias performances a nivel de sus respectivos gobiernos, y ahora con uno más tipo Boric en un nuevo el abajo chileno es glorioso, ¿no? Porque la gente se manifiesta, la lucha es constante. Hay que recordar que Chile inclusive ya tuvo un gobierno popular en los años 38, tuvo su primer gobierno popular. Allá en las cuestiones, sí. Bueno, Salvador Allende creo que cuando llega a la presidencia ya... 4 veces. Ahí está, había sido la cuarta vez que se había lanzado la misma. Bueno, y el segundo orden, bueno, va muy bien todo el tema del plebiscito, ya con una papeleta concretada y con un anuncio de tanto del PIC-CNT, de la clase trabajadora, como de el Mondes y los trabajadores que están en el PIC-CNT de la Seguridad Social, anunciando que se viene una arremetida terrible de parte de la derecha contra el plebiscito. Y por el lado de algunas fuerzas del Frente Amplio que realmente están haciendo, por lo menos algún diputado que ha aparecido por allí, muy mal papel, digamos. Flaco favor le hace a esto. Decíamos la vez pasada que aparecía por allí Gerardo Caetano diciendo que pero de manera más fina, por lo menos, y más considerada, que era un presente griego el que le hacía el PIC-CNT al Frente Amplio para las futuras elecciones con esto del plebiscito. Pero de todas maneras, pronunciamiento del Partido Socialista, apoyando la decisión de los trabajadores, cosa importante, y bueno, y después otras fuerzas. Pero lo cierto que ya para la semana que viene van a estar prontas las papeletas. Según las encuestas, hay de parte de la ciudadanía, una propensión a votar a favor del plebiscito. Veremos después si una vez que se junten las firmas se concreta en el plebiscito. Daniel nos decía la vez pasada que en función de la entonación que tengan las fuerzas de dentro del Frente Amplio para salir a la búsqueda de las firmas, y cierto temor en que de repente algunos sindicatos se echaran a la retranca, como es el caso de AEU, que está pintado a guerra también AEU contra este plebiscito. Está en contra, sí. Pero además en contra y con una
decisión argumental bastante parecida por la carta que presentaron en el medio de las discusiones del plebiscito, con formas muy parecidas a... Pero bueno, se trata de sumar. Yo a veces le digo que conversando con ustedes normalmente me pone muy mal todo esto, lo del Gustavo Olmos y todo lo demás. Me pone mal sobre todo porque cuando veo actuando a un diputado del Frente Amplio, prácticamente con consideraciones ideológicas y políticas de derecha, es una cosa que me frustra, que me apena. Más allá de que Vanina siempre me dice, qué desgracia la socialdemocracia, Carlos. Sí, pero a veces hasta pasa la raya de lo que sería una socialdemocracia, digamos. No, que la socialdemocracia también tiene componentes, uno claro, más a la derecha, otro menos a la derecha. Claro. No son puros. Sí. Y una de las decisiones que tiene el Frente Amplio ahora, que la vez pasada estaba recordando Botinelli acá, que es un corrimiento más a buscar sectores del medio y hacia la derecha, porque no dice nada de los sectores que muchas veces nombramos acá. Primero los que se fueron del Frente Amplio, que podrían hacer una política para recuperar a esos sectores que se fueron del Frente Amplio, como en algún momento se hizo con el PDC y se hizo con la gente de lo que hoy por hoy es el partido, el de Michelini, que también se habían ido cuando se fue con Izquierda en Marcha. ¿No? Ese era el 20 de mayo, era la gente de negro, que creo que también estaba dentro de la gente de Michelini. Pero digo, no hacen una política para los Frente Amplistas desencantados que se fueron por izquierda del Frente Amplio, tampoco hacen. Se plantean ir más al centro y más a la derecha a hacer política. Me parece una cosa desastrosa, porque por lo menos hacia un lado tienen 50.000 votos más. Yo creo que hacia la izquierda, hasta si lo hicieran con un determinado fin electoral. Sí, pero ahí se juntan dos problemas. Primero, que políticamente están de desacuerdo con la ultraizquierda. Entonces no quieren que venga la ultraizquierda. Todo el mundo se preocupa por el centro. En un centro idealizado, porque el centro no es compañeros que entre la izquierda y la derecha, después de un análisis impresionante, llegan a tomar camino por el centro. Están los menos politizados, los más desclasados, los menos... ese es el centro. Entonces el centro puede terminar votando a Mujica, votando a los blancos, votando a Milei. Ese es el centro. Sí, acá Milei todavía lo pueden pedir, pero no lo tienen. Sí, ya sé pero por dónde relacionaba. Hoy escuchaba o leía, no recuerdo ahora, que hay en determinadas, en Bolivia, en Ecuador, en cosas, votarían a Milei si fueran argentinos. Entonces está como llamándolo a que aparezca algún Milei por otros lados. Todo un tema, doctor Daniel Vanina, esta de la búsqueda del centro y lo que serán las futuras elecciones en el Uruguay. Sí. Y Botinelli hizo declaraciones sobre este tema de la pelea del centro, que también es una de sus tesis. Pero ahora, ya y rápidamente, nos vamos al profesor Luis Maceda, que tiene la segunda parte del tema de educación, que es educación en el marco de los gobiernos del progresismo. Adelante, Luis. Claro, el tema de hoy es progresismo y educación. La semana pasada nosotros estuvimos analizando fundamentalmente las reformas educativas de los años 90, que en nuestro país tuvo su liderazgo, esa reforma, en la figura de Germán Rama, el sociólogo Germán Rama. Son reformas de signo neoliberal, y nosotros habíamos repasado algunas características que viene bien volverlas a enumerar, ¿no? Primero, decíamos que estaban vinculadas al financiamiento exterior de organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el BID, ¿verdad?, que financiaban económicamente esas reformas educativas. En segundo lugar,
tienen una impronta neoliberal e introducen una serie de conceptos que tienen que ver con el management, que tienen que ver con la idea de la gestión, que tienen que ver con la eficiencia, la búsqueda de resultados óptimos en materia educativa, que reflejan una concepción neoliberal. En tercer lugar, decíamos nosotros, se crean en el marco de esas reformas organismos paralelos, ¿verdad? Organismos de contralor, por ejemplo, comisiones de evaluación de la educación. Y en algunos casos, en esos organismos que evalúan la educación, participa la educación privada. O sea que la educación privada evalúa a la educación digamos, a la educación pública, ¿no? Como que tiene también esa función. Después decíamos, hay una concepción instrumental de la educación. ¿Por qué? Porque la función fundamental de la educación es la formación de los recursos humanos para insertarlos en el mercado de los bienes y de los servicios. O sea, formar la mano de obra que luego va a ser empleada por las empresas, por los inversores, las grandes emprendimientos industriales o de servicios en el marco de la sociedad capitalista, ¿verdad? En quinto lugar, la educación no apunta a brindar conocimientos, ¿verdad? Sino que básicamente apunta a la formación de competencias. O sea, se traslada el eje de la educación del saber al saber hacer. Esto es el conocimiento aplicado, ¿verdad? De allí que en el marco de esta reforma educativa hayan habido fusiones de materias en la educación media, algunas materias se suprimieron, ¿verdad? Porque se pensaba que lo fundamental era encaminarse a la acción, digamos, ¿no? O sea, no tanto la formación académica, sino el saber hacer. Y el conocimiento pasa a ser considerado una mercancía, o sea, algo que a mí me da un poder sobre los demás que están compitiendo conmigo en la sociedad para insertarme mejor en el mercado de trabajo, ¿verdad? O sea, el conocimiento no se valora en sí mismo, sino que el conocimiento es una mercancía. La meritocracia. La meritocracia. La meritocracia, exactamente. Y decíamos, estas reformas educativas de cuño neoliberal surgen a partir de la caída del socialismo real que se produce a principios de los años 90 y el auge del modelo neoliberal, ¿verdad? O de la globalización. Son funcionales, digamos, a esta planetarización del capitalismo, ¿verdad? Entonces, la educación pasa a tener una función meramente adaptativa, ¿verdad? No hay, digamos, no se alienta el pensamiento crítico, la posibilidad de cuestionar, de rebelarse, sino al contrario, tratar de adaptarse a la sociedad y a la realidad tal cual es. Porque en definitiva, la contrapartida de esta globalización es lo que se llama el pensamiento único. La realidad es esta y por lo tanto hay que aceptarla tal cual es, ¿verdad? Hay un pensamiento hegemónico. Una educadora, una pedagoga nuestra, Sirvent, afirma en un trabajo del año 2001 una cosa muy interesante. Dice, el poder dominante ha conseguido transformar sus intereses en nuestro sentido común. Está bueno eso. Está muy bueno eso, ¿verdad? Excelente. El poder dominante, detrás del poder dominante está la clase dominante,
ha conseguido transformar sus intereses, ¿verdad?, los intereses de la clase dominante, en nuestro sentido común, o sea, en el sentido común de toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, si no, no sería dominante. Si no, no sería dominante, ¿verdad? Pero eso se ha extendido, dice esta autora, es mayoritario, ¿verdad? Este asunto del sentido común que proviene de la clase dominante se ha convertido en una cuestión de masas, ¿verdad? Como que la puja ideológica de alguna manera se ha perdido, ¿no?, a favor de los intereses del poder dominante. Ahora bien, este es el panorama de los años 90, ¿verdad? Por supuesto que a estas reformas educativas hubo una respuesta, fundamentalmente de los sindicatos de la enseñanza, en algunos casos también de los estudiantes, que cuestionaron fuertemente los objetivos, los contenidos, la metodología, el financiamiento de todos estos proyectos neoliberales. Llegamos al año 2005. ¿Qué pasa en el año 2005? Por primera vez en la historia del Uruguay, la izquierda, el Frente Amplio, un partido no tradicional hasta ese momento, asume el gobierno. Lo cual genera grandes expectativas en la sociedad, ¿verdad? Esa fuerza que desde 1971 venía en la oposición, ¿verdad?, remándola, que había tenido que soportar la bestial embestida de la dictadura, la represión, el exilio, la cárcel, la muerte, ¿verdad? Llega finalmente en el siglo XXI, y después que en el mundo habían pasado unas cuantas cosas dramáticas, ¿verdad?, en cuanto a la posibilidad de cambiar el sistema, llega entonces al gobierno. Y ahí, en este primer gobierno de izquierda, aparecen una serie de cambios que están vinculados al proyecto educativo. El primer cambio de este gobierno del Frente Amplio en el año 2005 tiene que ver con el presupuesto. El Encuentro Progresista, en su plataforma electoral, prometía un 4,5 del PBI para la educación. Asume el gobierno y hay una profunda discusión dentro de la fuerza de gobierno en torno a este asunto del 4,5%, que incluso llegó a una crisis ministerial, ¿verdad? Donde el entonces ministro de Economía y Finanzas planteó la posibilidad de la renuncia, ¿no? Porque se empezó a presionar en el sentido de que había que conceder este 4,5. Que era Danilo Astori, ¿no? Danilo Astori. Bueno, la ley del presupuesto aprobado se cumplirá a lo largo del quinquenio y en forma progresiva con esta meta del 4,5%. Hay que decir que desde los sindicatos de la enseñanza y del movimiento obrero se reclamaba el 6% para la educación, ¿verdad? Pero en el primer quinquenio se llegó al 4,5%. Creo que nunca se alcanzó el 6, ¿no? No. Ahora anda en el 5,5, ¿no? 4,9. 4,9. Muy bien. Ese fue un primer cambio. Ahora estamos en 4,1. Bajamos. Un segundo cambio tiene que ver con los funcionarios que pasan a ocupar cargos estratégicos dentro de la estructura del Ministerio de Educación. Entonces, ahí ya empezamos con algunos problemas. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios que estaban comprometidos con la reforma de Rama, que habían ocupado cargos de privilegio durante
la década del 90, impulsando estos proyectos que mencionábamos de reformas de cuño neoliberal, algunos de estos funcionarios pasan a ser nombrados en cargos de dirección y en gerencias en el marco de las nuevas autoridades, ¿verdad? Yo tengo acá un artículo de la profesora Elsa Gatti que afirma lo siguiente, dice: el cambio no lo pueden dirigir aquellos que estuvieron comprometidos políticamente con las políticas educativas que hay que cambiar, ¿no? El cambio en el marco del gobierno progresista. Dice, se han confirmado en secretarías y gerencias y hasta se ha ascendido a docentes que fueron actores decisivos y privilegiados en la implementación de las directivas emanadas de los organismos internacionales de crédito. O sea, se ha confirmado en algunos cargos y en algún caso se ha ascendido a funcionarios que estuvieron comprometidos con estas reformas neoliberales. O sea que acá tenemos una segunda cuestión que ya nos empieza a sembrar dudas en la orientación que va a tener la educación en el marco del gobierno progresivo. Qué buen rescate ese, Luis, ¿eh? De esos casos, ¿no? Bueno. Qué desgracia la socialdemocracia, ¿no? Sí. Lograr, esto me hizo acordar al tránsito a la democracia de Sanguinetti con Medina como ministro de Defensa. Bueno. Entonces, un tercer cambio, y en esto tú me vas a dar una mano también, fue la promoción de un llamado debate educativo. En diciembre del 2005, la ANEP convoca a un gran debate educativo y se crea un organismo que se llamó la CODE, la Comisión Organización del Debate Educativo. Este organismo, la Comisión Organizadora del Debate Educativo, va a ser la que organiza en el año 2006 el Congreso de Educación Julio Castro, ¿verdad? Va a organizar ese debate en el marco del Congreso de la Educación del año 2006. Luego de este Congreso del año 2006, en abril del 2007, la CODE, la Comisión Organizadora del Debate Educativo, elabora un informe final, abril del 2007. Y en el año 2008, en función de ese informe, se va a elaborar, el Ministerio de Educación y Cultura va a elaborar un proyecto de ley de educación que va a ser elaborado enteramente por el Ministerio de Educación. Y de allí va a surgir la nueva ley de educación, que es del año 2008. O sea, que hay un tercer aspecto que tiene que ver con la generación de un gran debate educativo, de un congreso de la educación, que va a tener algunas definiciones muy importantes, y luego a partir de ese congreso de la educación se va a elaborar un documento final, una síntesis, y luego se va a redactar, a partir del Ministerio de Educación, la nueva ley de educación. Ahora bien, hay una distancia entre las definiciones que se toman en el Congreso Julio Castro y lo que finalmente se plasma en la Ley de Educación del año 2008. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno.
Tengo acá, según usted me requirió, parte de lo que se discute en el Congreso del Pueblo. Bueno. Que es el congreso que se realiza justamente entre el 2007 y el 2008. Que es posterior. Y en el medio de eso está la exposición de la gente de la educación, los sindicatos de la educación, que llevan las posturas de ese congreso Julio Castro, que entraban en contradicción bastante flagrante con los planes que tenía para proyectar esa ley de educación el gobierno. Una vez más, los docentes en contradicción con... Después vendría el gobierno de Mujica, que bajo la consigna educación, 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 terminó diciendo hay que hacer mierda a los sindicatos de la enseñanza, mostrando algunas pequeñas incoherencias. Ya sé que usted quiere la palabra del doctor Daniel Vanina, pero antes nos vamos con Carolina Reyes a los teléfonos y a ver si hay algún mensaje de los niños. La línea de comunicación a través de WhatsApp es 098-190-384 y los teléfonos fijos son 2903-0302 y 2903-0304. También tenemos Twitter, @marxianos_T. Y a propósito de mensajes, saludamos a Inocencio, que está mirando el partido y escuchando Marcianos. Seguro, lo baja el partido y escucha Marcianos. Fue la recomendación que dieron hoy en Mañana de Radio cuando pasaron el aviso de Marcianos. Y bueno, pero nuestra multitudinaria audiencia se dijo que no, que iban a escuchar el programa y dejaban el partido de lado. Apagaban. Para algunos somos realmente marcianos. Realmente. Sí. Extraterrestres. Nos vamos a la pausa. Nos tenemos que ir a una pausa. Allá nos vamos, Leo. Disculpe, doctor Daniel Vanina. Regresamos a la tarde-noche de Marcianos. Doctor Daniel Vanina. No, yo estaba escuchando, interesado en todo esto, pero me parece que hay un elemento, no sé, de repente yo exagero un poco, pero como que no tiene más remedio que hacer lo que están haciendo. ¿Hay otra forma de hacer? ¿Qué ofrecemos ideológicamente si no hacemos el emprendedurismo y hacemos la defensa del capitalismo? ¿Hacemos anticapitalismo? No se lo pidan al gobierno, ni al gobierno del FA, ¿Qué pasa? Estamos a contrapelo de la historia, porque es como Varela tenía otra cosa para hacer que lo que hizo, y estamos todos muy contentos de lo que hizo, pero fue educar para la producción. Fue educar para la producción, no para la revolución. La revolución estaba en curso por la revolución burguesa. Entonces, estos están educando para la revolución, no, están educando para el capitalismo neoliberal globalizado. Y no es extraño, es llamativo que en la misma época aparecen las AFAP, en la misma época aparece la educación con estas características en el mundo y no en Uruguay. Entonces, es toda una movida ideológica, política, que tal vez arranca en el Mont Pelerin en el 47, cuando aquel Couso decía, Couso, no sé cómo se pronuncia, decía, le vamos a dar a la derecha lo que ellos todavía no saben que van a querer, porque ya estaban adelantados. Y bueno, y en eso estamos. Las formas de privatizaciones son múltiples, encubiertas, algunas descaradas, otras menos. Pero en la educación, la educación privada antes era otra cosa, era una educación privada pensando en la aristocracia uruguaya, o cosas donde eran muy buenos profesores, muy caros,
y no accedía a las capas medias. Eso se fue cambiando y hasta ahora hay los liceos gratis de contexto crítico. Es verdad. Entonces, eso fue un invento. Todavía no llegó el voucher que hay en Chile. Una de las cosas más horribles que le pasa a los chilenos es que los profesionales para cursar educación terciaria terminan con deudas de 40, 50, 100 mil dólares que tienen que pagar en los primeros 4 o 5 años de recibido. Es todo y es la privatización. Y está bien, es lo que hay valor, es lo que hay. Porque lo otro sería que, cuando vos decís, no se preocupan por un pensamiento crítico, no están en contra de un pensamiento crítico. Porque ¿crítico de qué? Pensamiento crítico, entonces un tipo que cuestiona, pero ¿cuál es la base del cuestionamiento? En la sociedad que vive. El pensamiento crítico es cuestionar la sociedad en que vivís. Porque todo es responsabilidad de la sociedad en que vivís. Todo es responsabilidad. En el esclavismo pasaba lo mismo, en el feudalismo pasaba lo mismo, en el capitalismo pasa lo mismo. Si ahora hay gente que están trasladando porque hay inundaciones. Culpa del capitalismo. No la inundación en sí, el traslado de la gente, porque la gente pobre, miserable, le da porfiadamente a meterse en lugares inundables, sin comprarse una casa decente en otro lado. Valga el sarcasmo. Entonces, es muy complejo. En medio de estas cosas que la consecuencia podría ser sacar como consecuencia que nada es posible. Y creo que no es así, ¿no? No es así. Porque se han hecho cosas. Por ejemplo, en la educación ahora la piedra en el zapato más grande es el liceo. Que es justamente cuando uno llega a la adolescencia. Sobre todo los 3 años de lo que ahora se llama educación media superior. Un invento. Porque la sociedad en el mundo se seduce con nuevos nombres, ¿no? Que generalmente intenta cubrir alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Las discapacidades son nuevas capacidades diferentes. Capacidades diferentes y todo así. Entonces, la miseria es el determinante de la educación. Si yo logro que el quintil más alto de la sociedad, de 10 estudiantes, 9 se reciben de bachiller, culminan su educación media superior, y el quintil más bajo o el decil más bajo, 1 de cada 10 es al revés, 1 de cada 10 recibe, eso es dramático. ¿Y es quién es culpable? ¿Cuál es la solución? ¿Hacer magia? No, cambiar el capitalismo, esperar una generación y dentro de 40 años solucionamos el problema, para decirlo mal. Pero hay cosas para hacer, porque el quintil 8, que sería el quintil que agrupa a una familia que gana 150.000 pesos por mes, promedio, o 40.000 pesos por persona, que tiene un buen pasar, que tal vez podría llamarse capa media alta, con cochecito y con cosas, el 65% se recibe y hay un 35% que no se recibe. Y ahí tembladeral. Porque en Argentina estamos en el 80 y pico y Chile está en el 90 casi. Y nosotros en el 65. Claro, si agarramos entonces, ¿cuáles son las explicaciones? Y son muy cuestionables las explicaciones, que es el momento en donde el gurí empieza a trabajar o se empieza a juntar y empieza a pensar en una pareja. Y hay otros que dicen una cosa interesante, y es que
la gente que termina el ciclo básico, no la escuela superior, media superior, el ciclo básico, los primeros 3 años del liceo, tiene dificultades para conseguir empleo. Los que culminan el bachillerato y terminan 6º año, tienen las mismas dificultades. Pero además, le costó un esfuerzo extraordinario hacerlo esos 3 años. Y sabe que cuando llegue a la facultad, que ahí sí hay un salto, porque vos si terminás de médico, abogado, arquitecto, odontólogo, etcétera, etcétera, te cambia la vida. Pero es casi imposible porque los horarios que tiene son incompatibles con el trabajo. Entonces, ¿para qué voy a estar 3 años más? Igual no me va a beneficiar en nada y no me va a dar para seguir. Y tal vez por eso la gente de capa media, en las cifras objetivas que hay sobre la valoración de la educación, muestra la deserción en ese quintil que no es el peor. Que es está dentro, el mejor es el 10, el peor es el 8 y el peor es el 1. Yo le preguntaba la vez pasada a Luis si con todo ese desarrollo que él hacía, habíamos tenido un pasado, quizás, donde, como dice Proust, los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Si habíamos tenido nosotros esa Arcadia del pasado en algún momento. Ahora con lo que usted dice, Daniel Vanina, acerca de que aquel momento, que yo creo que en nuestro país tenemos 2 grandes contratos sociales con la Constitución de 1825, amparados entre Brasil y Argentina, y Lord Ponsonby, el inglés, que pergeniaron nuestro primer Estado republicano. Digamos, y tenemos el segundo, 1830, en el cual avanzamos un poquito más. Después tenemos a 2 tipos de caudillaje militar de los tenientes de Artigas que habían quedado por aquel entonces, los cuales unos luchaban por la patria del latifundio y la ganadería, y los otros luchaban desde la situación del patriciado montevideano o de los cascos urbanos de algunos departamentos por el desarrollo industrial burgués del país, ¿no? Mercantiles en la ciudad puerto, que era Montevideo, teniendo tendencia a los saladeros por aquel entonces y todo lo demás. O sea, una burguesía que tendía a existir y a tratar de transformar al Uruguay. Por allí las dictaduras militares de Santos y de la Torre, con la de la Torre el surgimiento de Varela. Varela dice que está a la sombra del desarrollo. Y usted decía recientemente que posiblemente en esa etapa se abría un camino de revolución burguesa, sin lugar a dudas, que podía ser atrasada, pero que era... entonces, todo lo de Varela, en el sentido de escuela laica, vareliana, laica, gratuita y obligatoria. Todo eso posicionaba a una educación nacional en lo que decía Luis Daniel hoy, en el sentido de que se preparaban las condiciones sociales para dar un salto en calidad de la mano de obra uruguaya metida en un sistema desarrollista como era la burguesía en aquel entonces. Cuando usted hoy por hoy dice que en el marco de situación y en el marco de resignación de las posturas políticas revolucionarias en el Uruguay, un poco claudicantes frente a una orientación social demócrata de la conversión de esta sociedad, pero que no lucha por una perspectiva de desarrollo emancipador socialista. Están luchando hoy los otrora socialistas, comunistas y demás por dar la pelea dentro de los actuales términos, y dentro de los actuales términos no hay transformación de la enseñanza
que pueda ser posible, inclusive con una palabrita famosa que trajo consigo el Frente Amplio, el progresismo, que era la inclusión, abatir esa fatalidad que hacía. Los estudios terciarios son como un embudo al revés, digamos, la gente de la escuela sale en determinadas cantidades, ingresa al ciclo de secundaria en cantidades menores, claro. Hay mayor deserción allí y los que son incluidos hacia adentro, no sé si siguen pasando el 6% de estudiantes terciarios que provienen de las clases trabajadoras. No sé si hoy por hoy ha sido superado. Me dice Luis que sí. En mi época era el 3% a nivel de la universidad. Ah, bueno. Con el cual, entre los cuales me contaba yo. Tenemos un mensaje de Roberto Hermida, oyente del programa, sobre lo que expusimos en la primera parte. Bien. Carolina. Dice sí, enteramente de acuerdo. Así se procesó en tiempos del FA, terminando en el último periodo la declaración de esencialidad de la enseñanza. Bien. Luis, ¿vos sabés que yo en eso de la esencialidad de la enseñanza tengo un matiz con cosas que cuando nosotros fuimos por el 6+1, que fue la movilización y todo lo que pretendimos, yo creo que fue un artista Tabaré, porque como es obligatoriedad de la enseñanza, esencialidad de la enseñanza. A partir de ese momento, todo el movimiento luchó para sacar la esencialidad y logró sacar la esencialidad. Y nadie luchó por lo que ya había pasado. O sea que creo es algo parecido de lo que hizo la calle Herrera cuando pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional para que el fondo viniera y le obligara a hacer las políticas que él quería llevar adelante y que no se animaba a hacer sin que el fondo lo obligara, entre comillas. Y ahora también hizo lo mismo Tabaré. Una estrategia hizo usted. Bueno, volviendo al muerto, que es el proyecto de ley de educación del Frente Amplio, bajo el gobierno del Frente Amplio del año 2008. Le vamos a pedir a Carolina que lea una consideración general con respecto al proyecto de ley de educación. Y dice así: este proyecto ha recibido diversas críticas referidas a la concepción de política educativa que lo sustenta, a la estructura organizativa propuesta, a la creación de nuevos organismos y de una burocracia educativa, así como a los criterios de autonomía y cogobierno presentados. Bueno, ese proyecto de ley del año 2008 tuvo, como dice acá, una serie de críticas, ¿no? La primera crítica tiene que ver con el origen del proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto lo elaboró el Ministerio de Educación en solitario, ¿verdad? O sea, antes había estado el Congreso Julio Castro en el año 2006, después un informe de la Comisión Organizadora de la Educación, pero el proyecto de ley lo elabora en solitario el Ministerio de Educación. Eso en primer lugar. ¿Marita estaba en ese momento? ¿Quién? ¿Marita? Yo no recuerdo, no. No, en el 2008 no estaba. No me acuerdo quién era en el segundo gobierno. No sé si no era Brovetto, ¿no? Puede ser. Brovetto, exactamente. Bueno. Sí. Con respecto a la política educativa, ¿no? Se dice, la política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental que todos los habitantes del país, estoy leyendo el proyecto, logren aprendizajes de calidad a lo largo de toda la vida y de todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Bueno, acá hay una cuestión cardinal en todo esto, ¿verdad? Resulta que aparece un concepto que atraviesa el tema de la educación, que es el concepto de calidad. ¿De dónde se importa el concepto de calidad, que es uno de los fines fundamentales de la educación en este proyecto? Del mundo empresarial. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de la medición de la calidad, de los estándares de calidad.
todo eso, la medición, los estándares de calidad, todas esas categorías provienen del mundo empresarial. O sea que nos encontramos con que uno de los fines de la educación está directamente vinculado al aparato productivo y a la organización de la sociedad, a este mundo capitalista en el que vivimos. Y está plasmado en la ley. En tercer lugar, aparece algo que todavía hoy suena entre los fines de la educación, que es el desarrollo de las competencias. O sea que se vuelve a hablar de las competencias. Yo me acuerdo, porque trabajaba en formación docente en esa época, que se presentaban en las ATD diversos documentos. Y una de las cosas que decían es, bueno, se puede discutir todo, salvo el concepto de competencia. Eso no se discute, eso no se va a retirar bajo ningún concepto, ¿verdad? Porque ese concepto es de cuño neoliberal, ¿verdad? Y vuelvo a decir, sustituye el conocimiento, el saber, por el saber hacer. O sea, por el saber aplicado, por aquello que se puede medir, cuantificar. Bueno, eso aparece también entre los fines de la educación, ¿verdad? Después se plantea en esta ley de educación, entre los cometidos de la ANEP está el asegurar el egreso. Es uno de los cometidos que tiene la ANEP. ¿Qué quiere decir esto de asegurar el egreso? Y acá nos volvemos a encontrar con otro cangrejo debajo de la piedra. Porque una de las lecturas que se puede hacer es que, en definitiva, como estas reformas se financian con préstamos que vienen del exterior, los números tienen que cerrar. Entonces, no importa si la gente aprende o no aprende, o aprende más o menos, lo que decía hoy Daniel, ¿no? Los del primer ciclo, del segundo ciclo, más o menos tienen las mismas destrezas, el mismo desempeño. Lo importante es que la gente transite por el sistema, que egrese, ¿verdad? Es uno de los cometidos, asegurar el egreso, ¿verdad? Y eso también nos deja la sospecha de que no hay una ruptura con las reformas que venían de la década del 90. Más bien nos habla de una continuidad, ¿verdad? En otros aspectos hay una cuestión que tiene que ver con la autonomía y que tiene que ver con la participación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a propósito de esta ley de educación, se plantea que en el caso del CODICEN va a haber dos representantes, dos integrantes del CODICEN, que son elegidos por los docentes, ¿verdad? Y nosotros, cuando trabajábamos en formación docente, fuimos varias veces a votar a los representantes del CODICEN. Ahora está Masonia e Iglesia, ¿no? Ahora ellos están. Pero además, en cada uno de los consejos concentrados, o sea, en primaria, en secundaria y en la UTU, también había un representante de los docentes. Eso es un aspecto positivo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera la voz de los docentes, ese cuerpo que es fundamental en el tema de la educación, tenía un representante en la dirección. En estos últimos años, con el advenimiento de un gobierno de derecha neoliberal, ¿qué se hizo? Bueno, en primer lugar, los consejos concentrados desaparecieron, con lo cual desaparecieron los representantes docentes. Ahora hay direcciones. La dirección de primaria, que está representada por una sola persona, la dirección de secundaria, que también tiene un solo representante, y la UTU, que también tiene
un director general, nada más. ¿La ley de educación los habilitaba para hacer esto? ¿Para hacer las nuevas integraciones de las direcciones de esta manera? Eso tiene que ver con la LUC, ¿no? Eso tiene que ver con la LUC. Eso tiene que ver, estaba en la LUC. De allí los borraron. De donde no los han borrado es del Codicen. Ahí sí está la maestra Daisy Iglesias y está el profesor Mazzone, ¿verdad? Ellos todavía son representantes de los docentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto hemos retrocedido con respecto a lo que se había logrado durante el periodo progresista. Si tenemos que hacer un juicio sereno, digamos, de lo que fue el cambio educativo, yo diría que tuvo más de continuidad que de ruptura. Esa es mi visión, ¿verdad? Durante la etapa de progresismo. Hubo algunos avances con respecto al presupuesto. Y si usted me aclara además ahora que estas modificaciones en los cargos directivos tienen que ver con la LUT y el Frente Amplio en gestión del gobierno en el legislativo, digamos, dejó de pasar el 60%, apoyó el 60%, 57% de las cuestiones de la LUT. Ahí ya no. Sí, no, por supuesto, sí. Bueno, esa sería entonces un poco el resumen del asunto de el progresismo y la educación. Si hubo ruptura o continuidad. Y usted dice que hubo continuidad. Y yo diría que es casi como el final del doctor Daniel Vanina con el tema de la salud. Hubo mejoras, pero no hubo rupturismo de las políticas en la salud. Es que todo fue así. El compañero aquel de Izquierda en Marcha decía, mejoramos todo, pero no cambiamos nada. Porque todo está un poco mejor. Sí, totalmente. No hubo cambios estructurales, fundamentales, digamos, de modelos que pudiera decirse fueran de tipo anticapitalista. Tenemos un último aporte de Roberto Hermida con respecto al proyecto de ley de educación. Bueno, tenemos adelante. Claro, bueno. El proyecto de 2008 tuvo un voto de abstención y 2 en la negativa. Los 2 votos negativos fueron sancionados por varios meses de la posibilidad de votar dentro de las diferentes instancias dentro del Frente Amplio. En la rendición de cuentas, algunas malas noticias. La gente de la UTED, que iba a ser esta universidad tecnológica, sobre todo muy bienvenida en el interior de la República, había pedido un presupuesto de 300 millones de pesos. ¿Sabe cuánto le dieron dentro de la rendición de cuentas? 3 billones de pesos. Estaban hablando en la comisión de rendición de cuentas, estaban hablando la vez pasada y decían, con esto teníamos programado comprar hasta algunos edificios en el interior y demás. ¿Qué hacemos con 3 millones? Apenas podemos pagar la luz y los teléfonos. Es impresionante. Y otra más, la gente del Instituto de Formación en Educación está también con unas cuestiones presupuestales que no pueden formar a nadie en el tema de educación que tanto conoce Luis Maceda por allí. Y bueno, está el tema de la filosofía, dentro de lo que decía Luis, la supresión de materias. Le están pegando duro a la suya. Ciencias Económicas también fue cambiada Ciencias Económicas. Emprendedurismo, educación financiera y administración. Emprendedurismo. Les comento que hoy no encontré a Alma Bolón, pero con toda seguridad la voy a encontrar en el correr de la semana y podríamos tenerla el martes que viene. Nos vamos hasta el martes. Hasta el martes.